Francesco, ¿cómo anda? Buenas tardes. Carlito, por Dios, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, para Hugo Rubén, para el profesor. ¿Alguien vino hoy? Yo no voy a saludar antes que el conductor salude. Digo nomás, ya le mostraron. Hola, profesor querido Moejara, mi querido profesor. Sabe que le admiro, que le sigo. Mi colega también, Carlos. Esa para Moejara. Igualmente, Carlos, un saludo cordial para vos, acá para el querido doctor Hugo Rubén, para Francesco, para todos los que están siguiendo. Y lo que quiero saber por dónde se movieron ustedes, pues yo ayer a las 6 de la tarde entré en una cola infernal que empezaba en el Mercado 4 y creo que murió acá la cola en el auto, pero increíble, una hora y algo estuve era a paso de tortura, era poco luego, ¿verdad? Y no da gusto, che. Y fue ayer y yo decía, pero ¿será que esto nunca se puede planificar, que ya habrá una salida alternativa? Pero todo lo que fue manejar Estigarribia ya, prácticamente, perdón, Ayala, hasta acá frente a Ñandutí. Pero para que nos ayuden, pues, Canadá, dígale a, ¿no? ¿Te gustó? Vecina, no está mal, está bien, otra persona le da mejor guaraní. Oye. PPI, Ocaúa, Oguapujina, Oguapujina. Peisajawi, Ojasawi, Peisajawi. No, déjale que lea así como el Carlos, vos sabés que si me interrumpí, vos me cortás. Ay, no te interrumpí. Creo que me dejes prohibir porque si no es simpático. La música me hace bien. PPI o Caúa, PPI, Oguapujina, Peisajawi, Ojasa, Genderupi, PPI, Cuñacaraí, Inmerbecuña, RGB. Merendrevio, allá, Vita, Ocaúa, Omañaporágina, Peñita Cuñare, UPI, Cuñacaraí, Ibai Teco, Nembecuña. ¿Qué? Yo no. Sí, pillo. Borracho, ¿por qué? Cuñacaraí, Homo, Joai, Chupé. A ver, ¿qué se la tiene por dentro, señor? Pega Ojendudo, Ocaúa, y Cuñacaraípe. Y Tirona, Upeichárame. Mira cómo saben todo, Carlos. La pantalla, mira quién es. Esperá, si dale. No. Está como ese hincha de Liverpool. Dale acá. Allí no sabemos cuál causa más gracia, el chiste o... No, eso es más simpático que el chiste. Yo no le menciono más a Carlos por la mía, pero no se rieron con los compañeros. Rieron todos los compañeros, pero vos... Ahora ya, muchachos. Muejara, tu cucarú, ¿va a mencionar tu cucarú? Cucarú, tu cucarú no langosta. Creo que come, ¿verdad? Y es la forma despiadada. Comparan con... En que la forma despiadada en que la gente comienza a comer a costillas de su semejante, ¿verdad? Cosa que en un gesto así muy tradicional, la gente también del interior tiene esa costumbre de dar algo al que visita, ¿verdad? Es como una especie de pollo premio, como una especie de regalo. Y siempre hay alguien que una docena de huevos, qué sé yo, por aquí queso. La cuestión no me pasa cuando eso ya supera el límite de lo razonable. Y es un concepto que existe, ¿verdad? Que todo el mundo va justamente por eso y que muchas veces la gente no lleva nada, ¿verdad? Pero cuando hablábamos con Mario Rubén Álvarez, yo creo que la situación socioeconómica del país cambió y antes era más eso. Que la gente se iba, pero en cantidad al interior, a unos perros de gente fuera. Gallinas, así como menos acá de Francesco se fue a una casa de su abuelo una vez. ¿Qué pasó? Esa cosa de gallina después de la Semana Santa. No, Carlos, no, yo no voy a hacer eso jamás. No, mira que la gente era así. Igual de los chanchos en el techo también. Teníamos de 2 chanchos, 2 cerdos sobre un techo. ¿Cómo era? Ahí, mira. Mamá, abuela. Ajá, mi abuela, porque tarde me dice, ¿verdad? Pero aparte la gente del interior es muy generosa siempre, ¿verdad? Pero hoy está un poco más complicado. No esperamos ahorita, esto que estamos viendo también, estamos en la época de los pomelos, mucho pomelo y mucha gente que consume, hay otra gente que no quiere por nada del mundo, pero son frutos que tenemos en la época. Y
Lo fundamental es que precisamente mañana, miércoles, se va a desarrollar, digamos, la tarea más, yo diría, hasta trascendental, hasta en un sentido de ritual que la gente sigue, el preparar y hacer el sopá. Entonces ahí colaboran todos. Es un gran encuentro de la familia, y donde probablemente a los varones les toque la actividad de ir a buscar leña, que en guaraní decimos yepeaba, ir a traer leña, preparar el fogón, inclusive en el tema de matar al chancho, pues hay un chanchito que la gente tiene la costumbre de ir preparando, inclusive se le alimenta de una manera mucho más delicada. Semana Santa peruana, dice la gente, ayer se va fin de año. Yo te para Semana Santa bueno, y allí qué es lo que va a ocurrir, no antes que los varones faenan y son los que se encargan de aprovechar toda la carne, sacarle la grasa, y que va a ser utilizar digamos los insumos, son todos el entorno, ¿verdad? El maíz que obviamente se produce allí, se arranca, hay una tradición de los que van con los que están allí, poner los granos en el famoso anguá, en este anguá, donde tenemos un pisador que es un palo, la gente le llama abatizocán, y allí se comienza a golpear. Es decir, una sola persona golpea, entonces se dice ñambizó. Pero cuando a veces son dos y se turnan y hacen como una especie de golpes rítmicos, allí ya se habla de ñambizó yoway. Pero hay una tercera que no todos hacen, pero que se conoce, mucho más interesante, inclusive por el ritmo que se sigue, se llama ñembiso yegua, cuando están tres. Cuando termina eso, ya con la harina de maíz, también el otro insumo va a ser la propia mandioca, que se va a convertir en almidón. Y allí en la casa, criado por la familia, aparte del cerdo, la grasa de cerdo, acá ya la costumbre de usar aceite o manteca, ¿verdad? En cambio, allí todavía la grasa de cerdo, se le suma eso a lo que provee la vaca, la leche, el queso, y tenemos otro elemento que la gente tiene la costumbre de tener en el entorno, el anís. Y con eso se va a preparar. Esas son, digamos, son los insumos básicos para un tradicional chipá. Le llamamos chipá mestizo cuando va mezclado el almidón con el maíz, ¿verdad? Está el chipá en almidón, nomás que exclusivamente en base al almidón. También está visto en muchas partes la gente como que volvió a recuperar la tradición del chipá candoy o chipá mandubí, que también tiene un sabor a veces un tanto dulce o a veces salado, con el maní. Es mezclar esa misma masa y agregarle el maní molido. Y eso se va a preparar más o menos tipo mediodía, un poco después, se mete ya al horno bien caliente. Y allí ya la costumbre de acompañar eso con una fuente de sopa, tal vez de cipago azul, la pierna, la parte de cerdo, la costilla, unas cuantas gallinas que van a pagar la culpa también mañana, ¿verdad? De por allí una oveja, una parte de oveja también, ¿verdad? Eso va a entrar, pero entra por parte. Entra primero lo que va a ser el cipá. ¿Te animas a ese cipá? Bueno, tenemos jacures allí, bien caliente, ya está el cocido negro preparado, quemado. Es una cosa fabulosa. Yo no escuché, así que... Entonces es lo máximo. No, poné un poquitito, por favor.
pero esto no es así, ¿verdad? Claro, claro. Pero ¿qué muestra? Mira, pues, ¿dónde se va él? No. Yo no me no me Carlos. Pacheco no es raro. No. O sea, mete todas las... Está bien, Yo creo que, ¿sabes dónde tendríamos que, hacia dónde apuntar también, verdad? Es cierto, la tradición es importante, pero también están los procesos de innovación en el mundo, en todo sentido. Hoy en día, por ejemplo, escuchar un rock en guaraní era una cosa impensable, claro. O blues en guaraní, ¿verdad? O de lo contrario... Películas, series. Un montón de cosas que nos muestran, en este caso, que todo lo que se dice en otros idiomas también se puede decir en guaraní, independientemente de que nosotros podamos exportar y darle fuerza a los nuestros. También una manera de darle fuerza al guaraní es a través de estos procesos donde comenzamos a hacer traducciones de grandes obras, canciones, música interpretada por grandes cantantes. Siempre queda en el recuerdo un Joan Manuel Serrat que alguna vez escuchó Chepe Casumí y pidió al entonces embajador paraguayo, al doctor Varillo Seguí, que estaba en Francia, la traducción. Él hace la traducción y una cosa imponente, Serrat comienza a cantar al mundo en muchos de sus shows, a cantar Chepe Casumí, cantando él inclusive en guaraní y luego la versión traducida por Varillo Seguí al castellano. Muestra también cómo hay una progresión, así como ocurrió con India y con varias otras, se dio con Serrat y Chepe Casumí, y también en este caso, digamos, la cara contraria de cómo hoy día se comienzan a traducir al guaraní estos grandes temas reconocidos, apreciados en el mundo. Profesor, acá me preguntan, ¿y Pacaraí realmente es con C o con K? Con casi pero la C no existe en guaraní. Ahí está. Hubo una persona que obviamente en cortísimo tiempo y le salió fantástico. Así también hay un famoso caso de esto más reciente, donde un grupo de estudiantes acá en un colegio, el Colegio Alambé, con la profesora de guaraní, hicieron la traducción de esta famosa canción de Luis Fonsi, que es Despacito. Hay una versión cantada en guaraní y fabulosa, inclusive cuando se le pasó a él, dice que se quedó muy impresionado por escuchar su canción cantada en una lengua nativa de América. Hay una versión del Chavo también, del Chavo del Ocho guaraní, que es muy más simpático que en castellano. Sí. No, y de hecho, eso muestra hubo el ingenio de mucha gente, ¿verdad? Yo creo que para eso los paraguayos somos, de hecho, extraordinarios, ¿verdad? Eso ocurre con los memes famosos, antes que termine un partido y le dicen cuál es preparado, ¿verdad? Y para esto también, hoy hay un grupo musicarios que también comienza a hacer traducciones de todo tipo de canciones. Y a eso tenemos que sumar a los artistas como Ayelena Alfonso, Dani Mesa, Néstor Ló, Dalma Ferreira. Allí está también están otros artistas que hoy en día cantan y lo hacen con mucho éxito, lo que hace al tema de las canciones paraguayas y guaraní y en castellano también. Un problema grave es que no se respetan las reglas de cómo se escribe el guaraní. Porque yo aprendí de una manera en el colegio y cuando después te transcriben algo, no respetan las reglas con las tildes, con el pusol, con diferente. Entonces cuando uno quiere leer, si uno no está muy familiarizado con esa palabra, si en un lado respetaron la tilde y en otro lado no respetaron, entonces ahí se te arma un cortocircuito mental, porque por ejemplo siempre se tiene que acentuar en la última sílaba si es que no está pintado, y así otro tipo de cosas, y a veces lleva tilde, no son las mismas reglas de palabras, drújula, grave y demás. Entonces eso es lo que confunde muchas veces cuando uno lee en guaraní. Hay una cuestión interesante detrás de eso, que me parece importante mencionar, Hugo. De hecho nosotros estamos en una transición. Todo el tema de la escritura guaraní, digamos,
en un proceso ya normal, empezó en 1994 y hasta hoy todavía nosotros pasamos por una serie de inconvenientes, por ejemplo en el campo de la escritura en computadoras, donde los tipos de guaraní todavía no existían hasta no hace mucho, cuando gracias a Wikipedia, con ellos creamos Wikipetá, que es la versión guaraní, y con Firefox, que también creamos la versión guaraní del navegador. Allí cuando ellos nos consultaron, ¿será que la G que lleva la tilde encima, parecía la de la ñ, es importante, y que las vocales nasales también son importantes? Nosotros le dijimos que sí, y gracias a ellos hoy tenemos instalado, digamos, para el uso de la gente, la posibilidad de descargar eso y poder escribir. Sin embargo, es una cuestión muy reciente. Yo creo que todavía esto va a llevar un proceso de 5 hasta 10 años más para que se normalice. Pero ya hay una generación, así como mencionaste en tu caso, de otra gente, que ya conoce esos tipos, que ya sabe cómo escribir, pero que en alguna medida también tenemos que tomar en cuenta esa cuestión que estoy mencionando, que probablemente toda esa generación anterior no aprendió así. Y entonces allí se genera una confusión. Por eso yo creo que esta es una generación intermedia. Hay un proceso que apunta a escribir guaraní aquí a un tiempito más, ya seguramente todo lo vamos a hacer de la manera que corresponde. Creo que también es un fenómeno que no solamente afecta al guaraní, afecta prácticamente a todos los idiomas. El castellano mismo tiene ese gran inconveniente de que muchísimas palabras aprendimos a escribirlas de memoria. Es decir, yo necesariamente tengo que escribir guerra para que leer guerra. Claro, tengo que poner una U. Y muchas veces a mí inclusive me han preguntado, ¿por qué ponemos la U? Y bueno, en la H intermedia, cuando es zanahoria, la H, ¿verdad? Y no suena. Pero tenemos que usar esa letra porque es parte de la ortografía de la palabra. O mismo el caso de la Z, que en muchísimos casos, yo hablo del ámbito universitario, gente que escribe zanahoria con S, ¿verdad? Cosa hasta diría común. ¿Y por qué? Porque no hemos aprendido, no hemos retenido la memoria, porque eso se aprende de memoria. No es por una cuestión lógica, porque no escuchamos ni la Z acá en nuestro ambiente, mucho menos obviamente la H que es muda. Claro. Ese fenómeno, insisto, cierro la idea, está ocurriendo con el guaraní, un proceso muy interesante donde de la oralidad hoy estamos pasando a la escritura. Pero hay que entender que es algo que va a llevar todavía su tiempo. Me enviaron dos nenitas hablando guaraní, ¿puedes poner, por favor, y después hay un audio también para que sé que Francesco hace? Final. Adiós a tu palacilla, pues a ver, dale con papá la hueá, yo hago la galletita, anda tu para la galletita, papá. Dale, Ecuador. O sea, antes de la palacilla, Todavía no me va a hablar ella. se cuida, hueá, de caramelo, en base a ese muchila, peja, se escuela, peja, hueá, mitad, se puede sola, a usted. Pero usted, si era yo y papá, agua más caramelo, si era yo, agua galletita. Vamos para echar. Sí, nada la voy a para que se llame y una tu para la galletita. La silla a tu tomato para ir a vender los perros. Y que no más una tu la pero puta, pero vender los perros. Salió una la caramelo, la galletita una tu para. Dale, vale, ahora. A poco de siendo tu perro y así. Usted allá hu, allá pa, allá cuade, ahora va a escuela no, allá mando para así. Dale, con favor. Seguri agora precisa aí tem a data sempre a minha agenda pela agora Ainda não é o pau também. não vai papá não problema é isso ainda papá se não se lava com mais esse papá pero se há mato para por ele la galletita ¿Y cómo capaz de ahora? a pele que pela papá me cuelga me va todo profesora ya poi quella trabajito de ahora me pongo saco calle quella me pongo di parate quella De una. de ahora el grupo de putana de una ya no te No, se para. Francesco, aprendeme así. No, y no,
Mira, pues, mira el abrazo de la Ahora, para solucionar este tema. A ver, así vamos a tener que abrazar cuando No, pero así vamos a tener que abrazar cuando... tiene que ver el abrazo Cuando vamos a matar. ¿Cómo que uno la enemiga? Mira porque viene a hablar y cómo se expresa, ¿no? No, y ahí quienes estamos aprendiendo grande, Carlos. Pues Su primera lengua, sin duda alguna, es su lengua, posiblemente, ¿verdad? Eso te digo, Carlos, pero... Qué bien, pero ¿cómo se expresan? Y esa es una cuestión que también siempre tenemos que saber interpretar, entender. Que prácticamente un 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. O sea, por más que acá mezcla algunas palabras en castellano, la estructura, la sintaxis está en guaraní. Y ese es un proceso que, digamos, se torna muy complicado a veces cuando uno violentamente le pasa de guaraní al castellano. Y muchas veces las criaturas se sienten tan incómodas, se sienten mal, porque están escuchando al docente decir algo y no están entendiendo, ¿verdad? Y es como que yo suelo decir, siempre le digo a todos, suponiendo que acá ninguno de ustedes que se habla ruso, y yo vengo hoy sin aviso y hablo ruso, van a querer entender lo que yo digo, pero no van a entender por más buena voluntad que tengan, ¿verdad? O que les presente después un libro en ruso, o que les pase un examen en ruso, ¿verdad? Bueno, eso mismo es lo que ocurre normalmente con los niños guaraní hablantes. Bueno, profe, esa suele ser la razón por lo que muchos de nuestros compatriotas, cuando van al exterior, hablan con acento argentino, español o incluso mexicano cuando están en Estados Unidos, por la comunidad donde aprenden a hablar castellano. Su primer contacto con el castellano es con esa gente de otros países. No es porque tengan una debilidad mental que hablan con ese otro acento, sino que no saben hablar castellano y aprenden castellano con gente de otros países. Una cuestión importantísima es lo que está diciendo Hugo, porque en realidad lo que nosotros tenemos un grave problema en Paraguay. Pensamos que estos niños ya hablan castellano, y ese es el gran error que cometemos. Nosotros tendríamos que enseñarles a ellos castellano. Ellos hablan guaraní, el problema de ellos no es el guaraní, el problema de ellos es el castellano. Entonces, me pasó a mí, le puede haber pasado a mucha gente que aprendió a hablar castellano, pero a los tumbos, a los golpes, ¿verdad? Que cuando te decían, bueno, esto no es así, decís de esta manera, y bueno, con retos y con todo hemos aprendido, ¿verdad? Pero hay una cuestión fundamental que más allá de ser digamos, una mera misión lingüística, apunta mucho más que eso a los propios derechos humanos, ¿verdad? Estas criaturas tienen que aprender y tienen que hacerlo inicialmente su lengua materna y a través de esa lengua materna aprender la segunda y más. Nadie está en contra de que aprenda inglés, francés, alemán, lo que sea, pero que no perdamos de vista primero que ellos se sientan cómodos en la clase, que aprendan primero su idioma y que allí puedan acceder a la segunda lengua. ¿Por qué hay palabras con Y que se leen como inormal? En el caso de Amambay, por ejemplo. Pero esos nombres. Sí, allí es como el caso de Paraguay. El guaraní en boca de una persona no hablante tiene ciertas dificultades. Una de esas dificultades es la Y. ¿Qué pasó? Llegaron acá los conquistadores, hablantes del castellano, el español, ¿verdad? Y mismos los portugueses, y ni en el castellano ni en el portugués existe el fonema, el sonido, y por consiguiente al escribir se tuvo que hacer lo que se llama una sustitución, ¿verdad? Y el nombre correcto es Paraguay. Hasta ahora la gente que viene del interior de la ciudad dice Jata Paraguay, pero tomando la palabra Paraguay, que es como pronunciamos hoy, en realidad es Paraguay. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque la dificultad en la pronunciación la tuvieron las personas no hablantes de guaraní. La misma cosa ocurrió con Amambay, que lo correcto es Amambay. Del lado brasileño inclusive queda Amambay. El acento está al final y es amá lluvia, tiene una M, es nasal. Y en el guaraní tenemos dos probables terminaciones para indicar acabado, terminado o todo. Y una es pa, y o carupá, terminó, acabó, comió todo, decimos nosotros, ¿verdad? Y se fue. O carupá, ojo. Pero cuando yo tengo una palabra nasal, una que lleva una E nasal, lleva once, yo digo onsembaite, onsemba, no digo osepa. Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió con amá? Entre amapa y amamba quedó amamba. Amamba, ¿qué significa al terminar la lluvia? Y es todo lo que se hierve, es la planta, es cualquier tipo de vegetal que crece. Y eso nos vamos encontrando los nombres de todas las plantas, acaranda, guapo, curupa, y ayer amamba, es la planta que se hierve después de la lluvia. Una palabra muy interesante que en alguna ocasión fue utilizada por esa palabra
por una lingüista española que había venido acá, la doctora Susana Palacios, para demostrar la antigüedad de una lengua americana. Y quedó tan impresionada por esa palabra porque remontaba un proceso histórico muy antiguo. El hablar, en este caso, el famoso diluvio, después de la lluvia. Y cosa notable, en los diccionarios botánicos o de geología, aparece el helecho y la primera referencia que se da dice vegetal postdiluviano. Y allí es donde se asocia, porque la Mambay o Amambay es el helecho. Y notablemente tiene el nombre guaraní, significa precisamente lo que se lleve o lo que apareció después de la lluvia.